En las empedradas y antiguas calles del barrio de San Miguel, donde las campanas de la iglesia todavía marcan el ritmo de la vida, se alzaba una casona colonial de muros gruesos y ventanales de hierro forjado. Allí vivía don Joaquín, un hombre de 82 años, respetado por todos no solo por su edad, sino por su impecable trayectoria como relojero. Durante más de 50 años, Joaquín había reparado el tiempo de los demás en su pequeño taller, con una paciencia infinita y una lupa siempre pegada al ojo. Era un hombre de fe inquebrantable, de esos que se quitan el sombrero al pasar frente al templo y que bendicen el pan antes de cada comida, aunque coman solos. Y es que la soledad era la compañera constante de Joaquín. Su amada esposa había partido a la presencia del Señor hacía 2 décadas y su única hija había fallecido trágicamente cuando su nieto, Esteban, era apenas un niño de 5 años. Desde aquel día doloroso, Joaquín se convirtió en padre y madre para Esteban. Lo crió con una dedicación absoluta, volcando en él todo el amor que le quedaba en el corazón. Joaquín recordaba con nostalgia las tardes en que le enseñaba a Esteban a diferenciar los engranajes de los relojes, o cuando lo llevaba a la plaza a comer elotes y ver volar las palomas. «Tú eres mi campeón, Esteban», le decía siempre, «tú serás un hombre de bien, temeroso de Dios». Pero el tiempo, ese mismo que Joaquín reparaba en sus relojes, a veces trae cambios que duelen. Esteban creció, y con la juventud llegaron las malas influencias y el deseo desmedido de grandeza fácil. A sus 25 años, Esteban era un muchacho apuesto, sí, pero con el alma vacía. Se había alejado de las enseñanzas de su abuelo y se había dejado deslumbrar por el brillo falso del mundo moderno. Se juntó con amistades que medían el valor de las personas por la marca de su ropa o el modelo de su auto. Esteban quería dinero, y lo quería rápido, sin el esfuerzo del trabajo honesto que había caracterizado a su familia. Poco a poco, las visitas de Esteban a la casona se volvieron escasas y frías. Ya no iba para saber cómo estaba su abuelo o para compartir un café. Iba solo cuando necesitaba algo. «Abuelo, necesito para la letra del coche», «Abuelo, necesito invertir en un negocio seguro», «Abuelo, préstame para un viaje». Y Joaquín, con el corazón blando de quien ama sin condiciones, siempre accedía, sacando de sus ahorros de toda la vida, pensando que tal vez así mantendría cerca a lo único que le quedaba de su familia. Sin embargo, la situación llegó a un punto de quiebre una tarde lluviosa de noviembre. Esteban llegó a la casa no solo, sino acompañado de 2 de sus amigos, unos jóvenes de mirada altanera que ni siquiera saludaron al entrar. Joaquín estaba en su sillón, leyendo la Biblia con sus gafas cansadas. «Abuelo», dijo Esteban sin rodeos, «venimos por las escrituras de la casa». «¿Las escrituras?», preguntó Joaquín, cerrando su Biblia lentamente, «¿para qué las quieres, hijo?». «Es una oportunidad única, abuelo», intervino uno de los amigos de Esteban, un tipo con traje brillante, «tenemos un contacto que quiere comprar este terreno para hacer unos departamentos de lujo. Te van a pagar una millonada, viejo, con eso te vas a vivir como rey a donde quieras». Joaquín miró a su nieto, buscando un rastro de vergüenza en su rostro, pero no lo encontró. «Esteban», dijo el anciano con voz calmada, «esta casa no es un terreno, es nuestro hogar. Aquí nació tu madre, aquí creciste tú. Aquí están mis recuerdos y mis raíces. No se vende». Esteban golpeó la pared con frustración. «Por favor, abuelo, deja de ser tan sentimental», gritó, haciendo eco en la sala vacía. «Esta casa es una ruina vieja y húmeda. Huele a naftalina. Yo necesito el capital, tengo deudas, abuelo, deudas grandes. Si no consigo dinero pronto, voy a tener problemas serios. Vende la casa, te metemos en un asilo de esos modernos donde te cuidan bien, y yo administro el resto del dinero para multiplicarlo. Todos ganamos». La palabra asilo golpeó a Joaquín como una bofetada. ¿Así que ese era el plan? ¿Deshacerse del viejo para gastarse la herencia en vida? Joaquín se puso de pie, apoyándose en su bastón. «Mientras yo viva, Esteban, esta casa no se toca. Y si tienes deudas, trabájalas como hombre, no esperes que este viejo te saque las castañas del fuego vendiendo su techo». Los jóvenes se fueron furiosos, y Esteban le lanzó una mirada de odio a su abuelo antes de azotar la puerta. «Ya verás, viejo necio, ya verás», murmuró al salir.
Joaquín se quedó temblando, no de miedo, sino de una tristeza profunda que le calaba los huesos. Esa noche, Joaquín no durmió. Se postró de rodillas al lado de su cama y lloró amargamente. Señor, oraba con voz quebrada, ¿en qué fallé? Le di todo mi amor, le enseñé tu palabra, y ahora me mira como si yo fuera un estorbo. Dios mío, necesito saber hasta dónde es capaz de llegar. Necesito saber si todavía hay salvación para su alma o si la ambición ya lo pudrió por completo. Dame una señal, Padre, dame sabiduría. Y Dios, que nunca deja sin respuesta a un justo, puso una estrategia en la mente de Joaquín. No era una mentira piadosa, era una prueba de fuego. Una última oportunidad para que Esteban mostrara su verdadera cara. Joaquín decidió que, a partir de la mañana siguiente, fingiría haber perdido la razón. Se convertiría en el viejo inútil que Esteban creía que era, para ver qué hacía su nieto cuando nadie lo vigilaba. A la mañana siguiente, la actuación comenzó. Joaquín desordenó la sala, puso los zapatos dentro del refrigerador y se sentó en el suelo a jugar con unas canicas viejas que tenía guardadas. Cuando la empleada doméstica, doña Mari, llegó, se asustó. «Don Joaquín, ¿qué hace ahí en el suelo?», preguntó alarmada. Joaquín la miró con ojos vacíos. «¿Quién es usted?», preguntó él. «¿Es mi mamá?». Doña Mari, asustada, llamó de inmediato a Esteban. Esteban llegó una hora después, molesto por la interrupción de su mañana. «¿Qué pasa ahora?», preguntó entrando bruscamente. Al ver a su abuelo sentado, hablando solo y preguntando por gente que había muerto hacía 30 años, la expresión de Esteban cambió. No fue una expresión de preocupación o dolor. Fue una expresión de cálculo. Se acercó a su abuelo y le chasqueó los dedos frente a la cara. «Abuelo. ¿Me reconoces? Soy Esteban». Joaquín lo miró y sonrió con inocencia infantil. «Esteban, no conozco a ningún Esteban. Yo estoy esperando a que llegue el tren para ir a ver a mi novia Carmela». Carmela era su esposa fallecida. Esteban se levantó y se llevó a doña Mari a la cocina. «¿Desde cuándo está así?», preguntó en voz baja. «Desde hoy en la mañana, joven», respondió la mujer. «Parece que se le fue la cabeza de repente, pobrecito, hay que llamar al doctor». «No, no», dijo Esteban rápidamente. «No llames a nadie todavía. Yo me encargo. Vete a tu casa, Mari, tómate el día libre, yo me quedo con él». En cuanto la empleada se fue, Esteban sacó su teléfono y llamó a sus amigos. ¿Qué creen? El viejo perdió la chaveta. Sí, totalmente ido. No sabe ni quién soy. Es el momento perfecto. Preparen al notario, al que no hace muchas preguntas. Vamos a hacer el movimiento hoy mismo. Joaquín escuchaba todo desde la sala. Cada palabra de su nieto era como un clavo más en su corazón. No había lástima, no había intención de cuidarlo. Solo había rapiña. Esteban regresó a la sala con una sonrisa fingida, una sonrisa de depredador. «Abuelito», le dijo con voz empalagosa, «te tengo una sorpresa. Vamos a ir a un lugar muy bonito donde te van a dar dulces. Pero tienes que firmar unos papelitos para que te den los dulces, ¿quieres?». Joaquín asintió, babeando un poco a propósito. «Sí, quiero dulces», dijo. Esteban lo ayudó a levantarse, le puso un saco que le quedaba chueco y prácticamente lo arrastró hasta su coche deportivo. Durante el trayecto a la notaría, Esteban iba hablando por teléfono en altavoz, sin importarle que su abuelo estuviera ahí, asumiendo que el viejo no entendía nada. «Sí, ya tengo al comprador», decía Esteban riendo, «el viejo firma el poder hoy y mañana mismo vendemos la casa. Con esa lana pago lo que debo y me compro el departamento en la Torre Nueva». «¿El abuelo?». «Ah, pues lo metemos en cualquier asilo público, o lo dejamos ahí en la calle, total, ya ni se entera de nada». Joaquín miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad con los ojos nublados por las lágrimas contenidas. Apretó los puños sobre sus rodillas. La decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. Llegaron a la notaría. Era una oficina lujosa, fría, con aire acondicionado excesivo y olor a café caro. El notario, un hombre de aspecto corrupto y mirada esquiva, los esperaba con una pila de documentos listos.
Bienvenido, don Joaquín, dijo el notario sin siquiera mirarlo a los ojos, siéntese aquí. Señor Esteban, ¿trae la identificación? Sí, aquí está todo, respondió el nieto ansioso. El abuelo no anda muy bien hoy, así que hagamos esto rápido. El notario puso un documento frente a Joaquín. Era un poder general irrevocable para actos de dominio. Básicamente, era entregarle la vida entera a Esteban. Firme aquí, abuelito, dijo Esteban, poniendo un bolígrafo de oro en la mano temblorosa de Joaquín. Aquí en la rayita, y luego nos vamos por tu helado. Joaquín tomó el bolígrafo. Su mano temblaba exageradamente. Acercó la punta al papel. Esteban contenía la respiración, sus ojos brillaban de codicia pura. Estaba a un segundo de ser millonario. El notario miraba el reloj, aburrido. De repente, la mano de Joaquín dejó de temblar. El anciano se quedó inmóvil un segundo. Luego, con una calma que heló la sangre de los presentes, soltó el bolígrafo sobre el escritorio y se recargó en el respaldo de la silla. Se quitó las gafas, limpió los cristales con su pañuelo lentamente y se las volvió a poner. Su postura cambió. Ya no estaba encorvado. Se irguió con la dignidad de un patriarca. Creo que no voy a querer ese helado, Esteban, dijo Joaquín. Su voz era firme, potente, clara. La voz del hombre que había liderado una familia y un negocio por décadas. Esteban y el notario se quedaron paralizados. ¿Qué dijiste?, balbuceó Esteban, pálido como un papel. Dije que no voy a firmar, repitió Joaquín, clavando sus ojos en los de su nieto. Y no voy a firmar porque no estoy loco, Esteban. Estoy decepcionado. El silencio en la oficina fue sepulcral. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Esteban retrocedió un paso, como si hubiera visto un fantasma. Pero si en la casa no sabías quién eras, gritó el nieto, desesperado. Estabas hablando con los muertos. Estaba actuando, hijo, respondió Joaquín con tristeza infinita. Fingí perder la razón para ver si tú habías perdido el corazón. Quería saber qué harías con tu abuelo indefenso. Quería tener la esperanza de que me cuidarías, de que me protegerías. Pero me equivoqué. En cuanto viste debilidad, viste oportunidad. Escuché tu llamada en el coche. Escuché cómo planeabas venderme y tirarme a la basura como a un reloj viejo que ya no da la hora. No, abuelo, espera, es un malentendido, intentó arreglarlo Esteban, sudando frío. Lo decía de broma, yo te quiero mucho. Basta de mentiras, gritó Joaquín, golpeando el escritorio con el puño. Has deshonrado tu sangre. Has violado el mandamiento de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre. La avaricia te pudrió el alma, muchacho. Estabas dispuesto a dejar a tu propio abuelo en la calle con tal de seguir con tus fiestas y tus lujos. Joaquín se giró hacia el notario, que estaba recogiendo sus papeles, nervioso. Y usted, licenciado, debería tener vergüenza. Prestarse a estafar a un anciano. Voy a reportarlo al colegio de notarios saliendo de aquí. Luego, Joaquín sacó de su propio saco un sobre manila. Esteban miraba el sobre con terror. ¿Sabes qué es esto, Esteban?, preguntó Joaquín. Es mi testamento. El que redacté hace años, donde te dejaba todo. La casa, el taller, mis ahorros. Todo era para ti. Joaquín rompió el sobre en 2 pedazos, y luego en 4, frente a la cara de su nieto. Pero eso se acabó hoy. Acabo de venir de la oficina de mi abogado real. He constituido un fideicomiso. La casona pasará a ser propiedad de la iglesia y servirá como asilo para ancianos pobres, para aquellos que sus hijos abandonaron, igual que tú querías abandonarme a mí. Mis ahorros se donarán a obras de caridad. No puedes hacerme esto, chilló Esteban, cayendo de rodillas y agarrando las piernas de su abuelo. Soy tu nieto. Soy tu sangre. Tengo deudas, me van a matar si no pago. Por favor, abuelo, perdóname. Joaquín miró a su nieto a los pies, llorando no por arrepentimiento, sino por interés. Sintió ganas de llorar él también, pero se mantuvo firme. Dios me da fuerzas para esto, pensó. Te perdono, Esteban, dijo Joaquín suavemente,
poniéndole la mano en la cabeza. Yo te perdono como cristiano. No guardo rencor en mi corazón, pero el perdón no te exime de la consecuencia. Las deudas que tienes son tuyas. Tú las creaste, tú las pagas. Tendrás que trabajar. Tendrás que aprender lo que vale un centavo ganado con sudor. A partir de hoy, tienes que irte de mi casa. Ya eres un hombre, empieza a actuar como tal. Joaquín se soltó del agarre de su nieto y caminó hacia la puerta. Esteban se quedó en el suelo de la notaría, llorando amargamente, viendo cómo su futuro de riqueza se desvanecía por su propia maldad. El tiempo pasó. La vida puso a cada quien en su lugar. Esteban tuvo que huir de la ciudad por sus deudas y terminó trabajando de lavaplatos en un restaurante de la frontera, recordando cada día, entre agua sucia y platos grasosos, la vida de príncipe que perdió por no saber valorar el amor de su abuelo. Don Joaquín vivió sus últimos años en paz, rodeado de los ancianos que vivían en el asilo que él fundó en su propia casa. Nunca le faltó compañía, nunca le faltó cariño. Y cuando Dios finalmente lo llamó a su presencia, se fue con una sonrisa, sabiendo que había hecho lo correcto. Esta historia, queridos hermanos, es un espejo para nuestra propia vida. ¿Cuántas veces, como Esteban, nos dejamos cegar por el brillo del dinero y olvidamos a quienes nos dieron la vida? ¿Cuántas veces vemos a nuestros abuelos como una carga y no como una bendición? La Biblia es clara, corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. No esperes a perderlos para valorarlos. No esperes a que sea tarde. Si tienes a tus abuelos o a tus padres contigo, ámales, respétales y cuídales, porque la herencia más grande no es el dinero que te dejan, sino la bendición que te dan. Recuerda que Dios todo lo ve, y la justicia divina, aunque a veces tarda, siempre llega. Gracias por escuchar esta historia. Si tocó tu corazón, compártela con tu familia. Nunca sabemos quién necesita recordar que el amor vale más que todo el oro del mundo. Que Dios los bendiga.